Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 6 del trimestre. El título de la lección es La santificación del sábado. El texto base está en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 18. Y bueno, tengo aquí algunas cosas anotadas que quiero compartir contigo, pero antes de eso sí, ese espacio de saludos que va a ser bien breve, ¿sí? Un saludo muy especial a Milka, Iván y Ana, que siempre son de las primeras personas en, por un lado, comentar los resúmenes aquí en el canal de YouTube y por otro lado también de compartir. Así que muchas gracias por el apoyo y el cariño de siempre, chicos. Pocas veces lo decimos, pero realmente el aprecio y el cariño es muy sincero. También quiero enviar un saludo desde Paraguay, específicamente para, a ver si me sale, Yusiliani. Ella es de Estados Unidos, ella y toda su familia. ¿Se acuerdan que ya les estuve comentando acerca de Luz y ese ministerio de estar compartiendo los videos de la escuela sabática? Bueno, se lo compartió a Sofía, que es de Paraguay, pero está en Miami estudiando, y ella lo puso en su estado de WhatsApp un día, tipo recomendando el video, y una compañera de ella lo vio y esa compañera de vuelta lo compartió con su hermana. La hermana miró y comenzó a acompañar los resúmenes para ver si todo lo que decimos es cierto. Así que Yusiliane, que Dios te bendiga en esta búsqueda que estás emprendiendo y que su Espíritu Santo te muestre las verdades que están en su palabra. Volviendo al resumen de la lección, es interesante que comenzamos con dos planteamientos bien interesantes hablando de la salvación. Por un lado, la salvación es bien simple, es bien sencilla. En Hechos capítulo 16, versículo 30 se nos cuenta que el carcelero de Filipos, después del terremoto y todo, cuando vio que los presos estaban cada uno en su celda, aunque las celdas estaban abiertas, se acercó a Pablo y Silas y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está en el versículo 31, cuando Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es interesante, ¿no? La salvación es bien simple, bien sencilla, pero la salvación también es un hecho misterioso, como se nos dice en algunos textos, como Efesios capítulo 6, versículo 19, en donde se nos habla del misterio del evangelio, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12, donde se describe a los profetas que estuvieron inquiriendo e indagando diligentemente sobre la salvación, que incluso los ángeles anhelan mirar, y aparentemente todo esto del plan de salvación no está siendo muy comprensible para los seres no caídos, pero bueno, ese es un detalle que podemos ampliar en otro momento. En sí, el evangelio contiene varios misterios. Por ejemplo, el autor de la vida muere en la cruz. Dios omnipotente, a propósito, crea una especie de roca que él mismo no puede mover, que es el libre albedrío de los seres que creó. Y otra cosa que cuesta entender es cómo es posible que estemos completos en Cristo, según Colosenses capítulo 2, versículo 10, pero al mismo tiempo somos una obra que está en proceso, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Además tenemos a Cristo, la esperanza de gloria, que nos presenta el misterio de cómo es posible presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Eso está allí en Colosenses capítulo 1, versículos 2 y 28. Obviamente la mente finita y de repente también manchada por el pecado no podrá entender completamente las realidades infinitas asociadas a la obra de la salvación, pero podemos adelantar que la salvación es una obra divina que consta de elementos tanto sencillos como misteriosos. Y ahí entra el sábado, que es una conmemoración de la obra divina de la creación y que nos da algunos elementos que nos ayudan a entender, aunque limitadamente, cómo funciona la obra de la salvación en nuestras vidas. La semana pasada hablamos acerca de la primera fase del proceso de salvación, la justificación. Esta semana nos enfocamos más en la santificación y sí, ¿qué tiene que ver todo esto con el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado? Esperamos un momento a que el perrito del vecino termine de ladrar. Después de interactuar con el joven rico, ahora Jesús tiene que tranquilizar a sus discípulos, que quedaron un poco confundidos después de escuchar esa declaración de que qué difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Ellos quedaron preocupados porque si ese muchacho, que aparentemente cumplía todos los requisitos de la religión, no iba a poder ser salvo, ¿qué pasaría con ellos, que supuestamente tenían menos preparación en todo lo que tiene que ver con lo espiritual? Entonces, en Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesús les dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, partiendo de estas palabras, nosotros podemos llegar a un principio totalmente opuesto. Lo que es posible para los hombres, entonces Dios no lo hará. Ese principio no se encuentra explícitamente así, palabra por palabra en la Biblia, pero hay bastante evidencia bíblica que nos ayuda a sostenerlo. Elena de White escribió en El deseo de todas las gentes, en la página 492, no se pida al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Ahora, ¿qué relación tiene lo que venimos diciendo con la santificación del sábado? Bueno, vamos allá a Éxodo capítulo 20, versículo 8, en donde se nos dice: acuérdate del sábado para santificarlo, o como dice la Nueva Versión Internacional, para consagrarlo al Señor. Y es que el énfasis del mandamiento no
no está en convertir algo en santo, sino en mantenerlo santo. Es que Dios solamente puede santificar algo, darle esa cualidad de santo. Nosotros lo que podemos hacer como seres creados es mantener, respetar, valorar lo que Dios hizo, mantenerlo santo al observar eso que Dios santificó. Y esto se puede hacer únicamente con la ayuda de Dios. De ahí que podemos decir que el mandamiento del sábado es perfectamente cumplible, si es que esa palabra existe. Nadie puede presentar objeción y decir, no, yo no puedo, es muy difícil. Porque Dios dice hazlo, y en el contexto bíblico la orden de Dios de hacer algo implica necesariamente que voy a recibir la autoridad, el poder, la energía, las fuerzas, la determinación, lo que haga falta para hacer lo que Él me pidió que haga. Y esto es un concepto bien simple. Dios solo va a requerir de nosotros que hagamos lo que sí podemos hacer. En el momento en el cual mis fuerzas ya no dan, bueno, allí entra el poder de Dios nuevamente, y eso es lo que nosotros llamamos milagros. Así que, resumiendo, la obediencia es posible y la desobediencia es inexcusable, porque el Señor, repetimos, nunca nos pedirá que hagamos algo que no podamos cumplir. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son imposibles de cumplir. Así que acuérdate del día sábado para santificarlo. Tú puedes. En Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 13, Salomón escribió que guardar los mandamientos de Dios son el todo del hombre. Lo escribió Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, así que creo que sería muy inteligente prestarle atención. Podemos decir que todo lo que Dios requiere de sus hijos está en el ámbito de sus mandamientos. Sea correcto o incorrecto lo que hagamos, todo será juzgado a la luz de esta ley de Dios, estos mandamientos, que finalmente son justamente el reflejo de la justicia divina. Incluso el salmista hace una comparación interesante allí en Salmo 119, versículo 96, cuando dice que él vio varias cosas sobre la tierra, varias cosas perfectas inclusive, pero solo los mandamientos de Dios son eternos o infinitos, como dice la Nueva Versión Internacional. Lógica y teológicamente hablando, los mandamientos se nos dieron para obedecerlos y son el todo del hombre, dice el texto que leímos. Entonces la obediencia es todo el deber que tenemos o que se nos demanda. Este es un punto muy interesante porque hay gente que por ahí anda diciendo que no hace falta hacer tal o cual cosa. Lo que vos hagas no afecta en realidad a tu salvación. Y esto es cierto hasta cierto punto. Pero fíjate, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. En la versión Dios habla hoy es bastante clara. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, ¿sí? O sea que hay que hacer un pequeño esfuerzo, parece. En Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 se nos dice que Cristo se dio por la iglesia para santificarla y purificarla, y esto tiene un resultado, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Volví a usar la versión Dios habla hoy. Aquí hay algo llamativo porque la descripción que utilizó Pablo para definir lo que Cristo hizo y para qué lo hizo corresponde por lo menos a tres cosas. Los animales ofrecidos en los sacrificios del santuario del Antiguo Testamento. Eso está allí en Levíticos capítulo 1 versículos 3 y 10. Por otro lado, el estado indispensable del sacrificio definitivo de Cristo, que está descrito también en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y en tercer lugar, el estado de los redimidos después de la erradicación del pecado, y eso está descrito en Apocalipsis capítulo 14 versículo 5. Ahora, ¿hay alguna relación de todo esto con la observancia del sábado? Si te fijas, cuando Dios habla del sábado de los 10 mandamientos, se describe explícitamente como una señal entre Él y su pueblo. Si no me crees, fíjate lo que dice Éxodo capítulo 31 versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Según ese pasaje, la obediencia y la santificación están íntimamente relacionadas, no podemos separarlas. Por un lado, porque los pecadores no podemos hacer nada para santificarnos, para hacernos santos, y de hecho que la obediencia no tiene ese objetivo. La obediencia es más bien un resultado de esa santificación, pero sin obediencia tampoco habrá santificación, y así es como un círculo, ¿no? Que va girando, no podés decir que está primero y que está después. Y el versículo más lindo de la Biblia lo expresa perfecta y claramente. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es muy interesante porque se presenta la parte que Dios hizo en la salvación de la humanidad, dar a su Hijo, y la parte que le corresponde a los seres humanos, creer en él, para de esa manera poder ser salvos. Y aquí podemos
establecer una conexión porque el sábado reconoce el vínculo entre la obediencia y la santificación. El sábado no te va a salvar, no te va a hacer más santo, pero cuando guardas el sábado estás reconociendo el poder y la autoridad de Dios para santificarte. De allí que Dios es quien santifica, pero un requisito no negociable que Él requiere de nosotros es la obediencia a lo poco que nos pide. Hay una expresión muy conocida que dice así: Roma no se construyó en un día. Fue registrada primero en inglés en 1545, pero la reina Elizabeth I la utilizó en 1564 y bueno, quedó como muy famosa porque lo dijo la reina. El sentido evidente de esta frase es que nada, al menos nada que valga la pena, se hace de la noche a la mañana. Todo lleva su tiempo, tiene su proceso, y eso se aplica incluso al ámbito espiritual. En Éxodo capítulo 20 versículo 11 se nos cuenta que Dios demoró 6 días en crear los cielos y la tierra. Obviamente Dios podría haber hecho algo como esto y todo hubiera sido creado, pero aparentemente Él quiere dejarnos una lección aquí. Lo que vale la pena lleva tiempo. Y esto es un gran consuelo para quienes luchamos la batalla de la fe. Nosotros ya mencionamos en algún resumen anterior acerca de cómo la palabra que tuvo poder para crear los cielos y la tierra también hará una recreación en el Hijo de Dios, en aquel pecador arrepentido que se entrega al Señor. Esta idea está perfectamente explicada en Santiago capítulo 1, versículo 18, en donde se habla de que justamente es por medio de la palabra que nosotros nos convertimos en los primeros frutos de la creación. Cuando observamos el sábado, nosotros reconocemos ese periodo histórico de 6 días, que fue el tiempo que le llevó a Dios crearlo todo, pero también podemos hacer esta aplicación espiritual, ¿no? Dios quiere crear algo o recrear algo en nosotros en realidad, y eso va a llevar tiempo. Hay algunos textos como por ejemplo 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 o 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, en donde se nos da un pantallazo de este panorama. No es que vos hoy te entregas al Señor, te arrepentís de tus pecados, sos justificado y listo, sos un santo varón, una santa dama y nunca más vas a pecar. No, o sea, no es de la noche a la mañana. Hoy vas a conocer la verdad y mañana vas a dejar un poco del pecado, pasado mañana un poco más y así. Claro, es un proceso que siempre va hacia arriba. Tampoco te conformes, tampoco digas, no, es que yo soy pecador y todo va a llevar mucho tiempo. No. También está tu pequeño esfuerzo, esa obediencia de la cual estuvimos hablando. Pero el milagro final y más grande lo hace Dios realmente. Por dar un ejemplo, algunos estamos en esa etapa en la cual tenemos que abandonar ciertos alimentos que no nos hacen muy bien. Otros no tienen ese problema de los alimentos, pero tienen problemas con lo que están escuchando, lo que están viendo, y eso también los separa del Señor. Cada uno tiene su jornada, su proceso, y no debemos, por un lado, envanecernos pensando que somos mejores que otros, y por otro lado, tampoco debemos deprimirnos espiritualmente y decir, yo soy el peor pecador y jamás voy a ir al cielo. Estás desconfiando del poder de Dios cuando decís cosas como esa. Así que recordá esto, la justificación es instantánea, pero la santificación lleva tiempo. Roma no se construyó en un día. Como en cada resumen, terminamos leyendo una cita de Elena de White. Específicamente esta semana leemos El Camino a Cristo, página 42, pero hay una partecita que me encantó. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Y por favor, no quiero que me malinterpretes. No es que vos vas a decir ahora, bueno, a partir de hoy soy libre de cualquier vicio, de cualquier tentación. Soy un ser angelical que no tiene la más mínima mancha. No, eso sería negar tu propia naturaleza pecaminosa y sería negar también la necesidad de que Cristo muera por vos. Pero vos sí podés elegir. Podés decidir ser obediente a Dios. Podés decidir decir, Señor, dame la ayuda que necesito. Dame el poder que necesito. Para eso es el Espíritu Santo. Para eso quedó en esta tierra mientras que Jesús fue al cielo para preparar lugar y venir a buscarnos de nuevo. Pero ese es un tema para otro momento. Te quiero dejar una tareita. ¿Qué preguntas utilizarías para iniciar o dirigir el repaso de la lección de escuela sabática? Hacenos saber en los comentarios. De paso también le estás dando una ayudita a los maestros que vienen acá a encontrar inspiración y algún material más para enriquecer sus respectivas unidades de acción. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene. Se pusieron todos de acuerdo hoy.